Muchísimas gracias a todos los que siguen conectados en este día tan completo de información. Y bueno, ahora voy a pasar con Tiago y con Martín, que voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos, presentando un poco de dónde vienen, de dónde nos acompañan. Vamos a tener hoy en día dos presentaciones por parte de cada uno de ellos y vamos a estar obviamente también hablando y cuestionando algunas de las cosas que queremos hablar hoy específicamente en modelos de adquisición y de atribución. Tiago, muchísimas gracias por estar aquí. Tiago es Country Manager de la TAM de Blip. Martín, muchísimas gracias por estar aquí también y por aceptar la invitación. Martín es CEO de Hello Text. Y bueno, pues sin más preámbulo y para entrar obviamente de lleno con toda la información que traemos hoy, muy relevante en esta temática en específico, te cedo la palabra, Tiago, y al finalizar tu presentación obviamente vamos a estar indagando un poco más en algunas de las preguntas que preparamos un poquito hoy para la audiencia y posteriormente pasamos contigo, Martín. Te cedo la palabra, Tiago. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Tiago González, el director responsable por nuestra operación acá en Latam. Quería antes que nada agradecer la participación de nuestro público, agradecer la invitación de nuestros amigos de AMBO. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los desafíos de procesos de adquisición, cómo se queda el modelo de atribución en un escenario con nuevos activos digitales. En ese sentido, lo que les quiero traer como una provocación para empezar es por qué los modelos de atribución que conocemos, los tradicionales como las click, se han convertido en un gran error cuando hablamos de intentar medir la adquisición. ¿Y por qué les estoy trayendo esto? Les traigo acá un caso personal. Tengo que comprar el regalo de Navidad de mis hijos. Tengo 3 hijos. Imagina que les encantan sneakers y bueno, hoy por hoy buscan el sneaker que quieren por 5 a 7 touch points antes de comprarlo. Buscan en tiendas online, buscan en todo el proceso de imágenes de Google, buscan en marketplaces internacionales, van a ver influencers, van a ver las marcas. Son tantos puntos que influencian el proceso de compra que ¿cómo podemos considerar que solamente el last click lleve el 100% del crédito? ¿Ok? Entonces, si tenemos este Customer Journey con múltiples touch points, ¿de qué manera la IA conversacional nos permite, de hecho, diseñar experiencias y medir el valor real? Para mí, el insight es que vemos que hoy el Customer Journey ya no es más una experiencia lineal, es una red de interacción. 82% de los consumidores en Latinoamérica, según estudios, dicen que consumen de 3 a 7 fuentes antes de comprar. Luego, la solución me parece que va mucho más de salir de una visión simplista para una visión completa de impacto de cada canal y de ahí medir los leads que cierran, por cuáles canales pasaron, cuál es el camino de éxito para convertir un cliente en una determinada campaña. Hay que hacer todo ese trackback para distribuir mejor nuestra inversión a lo largo del tiempo. Y acá les doy algunos ejemplos, ¿no? Si miramos el caso de una compañía como Stellantis, por ejemplo, Stellantis, que es una compañía de carros, ustedes lo conocen por las marcas como Fiat, como Peugeot, Citroën, Jeep, entre otras. Hoy por hoy, ella ya tiene una solución que conecta todo el embudo desde sitio web, campañas de click to message, ¿no? O click to WhatsApp, si vamos exactamente de WhatsApp, anuncios en Google orgánico y todo eso genera el mejor flujo para la experiencia del cliente. La idea es muy simple, atraemos clientes potencial, calificamos con datos reales y convertimos en escala todo dentro de una solución. Hoy por hoy pasó del 5 al 50% del total de leads generados en solamente 2 años tienen un punto de contacto por WhatsApp. Y si lo miramos solamente el last click, no entenderíamos el impacto del canal conversacional sobre el resultado de ventas digitales de la compañía, que hoy por hoy se incrementó más del 40% desde la implementación de WhatsApp. Y esto estoy hablando solamente de un caso. ¿Ok? Bueno, si seguimos un poco la discusión. ¿Qué es la IA conversacional? La IA conversacional es una solución que evoluye de lo que conocimos en el pasado y si hay algo con menos sex appeal que un chatbot, ustedes me podrán decir,
pero si hay algo que vemos que tiene muy poco ah, interés para el consumidor es hablar de manera automatizada. Sin embargo, la tecnología que vemos hoy en los canales conversacionales, tales como WhatsApp, que hoy por hoy están instalados en 98% de la población latinoamericana, ellos son sistemas operativos que corren por mensajes. Y con el advento de la IA generativa, la capacidad de construir experiencias ricas que tenemos ahí es brutal. Y de ahí salimos de un contexto solamente de un IBR o de clica uno para pedir más informaciones o no. Y hoy por hoy tenés todo el proceso de la venta, desde la preventa y consideración, la venta, incluyendo toda la parte transaccional, al postventa con feedback y lealtad de los clientes, pudiendo ser soportado por interfaces digitales conversacionales. Bueno, en este sentido, lo que les traigo como provocación es, ups, perdón que estoy con múltiples pantallas aquí. ¿Cuál es el primer cambio de mentalidad que debemos adoptar para entender este universo de IA conversacional? ¿Y qué soluciones conversacionales tenemos para empezar a medir el nuevo paradigma del Customer Journey? Entonces, la primera cosa es que sabemos que muchas empresas carecen de equipos robustos de data science. Y cuando hablamos de esta nueva IA, ella se basa en data, en datos de los clientes, que hoy están en todos los lados de la compañía. Entonces, lo que decimos es que cuando miramos la IA conversacional, tenemos que entender que estamos mirando para todo un iceberg y si por un lado podríamos usar las IAs generativas, los modelos de lenguaje para fax automatizados, o sea, para tratar dudas de manera más sencilla, esto es solamente una primera parte. Es una parte que todavía ni siquiera tiene el contexto del cliente, tiene el contexto de la información. Es decir, si estoy buscando el sneaker, es preguntar si es un sneaker de running o no, y estoy buscando la información en una base de conocimientos de producto. Pero cuando hablamos de activos digitales conversacionales, tenemos que mirar todo lo que está por debajo de la línea de agua y la capacidad de orquestación inteligente que podemos tener con una omnicanalidad real, no solamente mezclando distintos canales, pero distintas fuentes de información, desde conexiones con sistemas empresariales internos como CRM, RP, base de datos. Es decir, no es solamente identificar qué características tiene una zapatilla en sí, sino que tomar el valor de cuál es el comportamiento de compra histórico de este cliente. Cuando busca zapatillas en mi e-commerce, ¿qué tipo de zapatillas busca? ¿Con qué frecuencia las busca? ¿Y cómo le entrego la información con contexto real de su relación con mi compañía? ¿Ok? Y eso se basa en tomar el valor de la memoria y el contexto conversacional. Y ahí sí, con un historial unificado del cliente a través de los canales, con análisis de sentimiento y emoción, ahí sí podemos entregar experiencias conversacionales que garanticen una mejora continua y un retorno real sobre la inversión en los canales digitales que tenemos en nuestras compañías. Les doy acá un ejemplo, ¿no? De lo que estoy hablando. Si hablamos de chatbots clásicos sin contexto del cliente, es básicamente, hola, necesito cancelar mi vuelo. Bueno, bienvenido, ¿cómo te puedo ayudar? Ya te dije que te puedo, que quiero, que necesito. Pero le estamos dando una interfaz en que él tiene que saltar o, como decimos en México, brincar cada obstáculo del proceso interno nuestro. En vez de decirlo, bueno, necesito cancelar el vuelo urgente. Hola, Carlos. Ya tengo el dato, ya hablé con el cliente, ya lo sé quién es. Al saber quién es el cliente, ya sé qué vuelos tiene, ya puede reconocer el usuario, consultar la base y empezar a tratar el caso directamente. Y ahí salimos de una visión de user interface que tenía que brincar los obstáculos del proceso para directamente teleportarlo al outcome que busca de manera conversacional. En esta interfaz, él no tuvo que buscar dónde están las informaciones de ayuda en postventa. Simplemente dijo lo que necesitaba y la interfaz le da la respuesta que busca. Bueno, acá hablamos un poquito de cómo estamos viendo que las interfaces conversacionales se están convirtiendo en un activo digital de las marcas y de los desafíos que eso nos pueden traer cuando estamos mirando nuestra estrategia de digital marketing y todo lo que vamos a definir de modelos de atribución. Le dejo ahora la palabra a mi amigo Martín Caetano de Hello Text, que va a seguir ahora la charla. Gracias. Gracias, Tiago.
Muchísimas gracias, Tiago, por la explicación, la presentación y todo lo que nos acabas de platicar aquí. Algunas de las cosas que rescatamos, ¿no? Cómo veíamos estos desafíos que tenemos actuales de los múltiples touch points que tenemos día con día, ¿no? Estos customer journeys que realmente estamos tratando de mejorar y realmente la información súper interesante. Ahora vamos a volver con algunas preguntas como para que quede un poco más claro, ¿no? Y que obviamente tengamos más contexto de cómo realmente está transformando la inteligencia artificial, la forma en que las empresas están adquiriendo clientes y cómo realmente está esta medición con impacto real. Pero vamos a aprovechar ahora para que Martín nos presente un poco desde su perspectiva. Entonces te cedemos la palabra, Martín, y al final regresamos con algunas preguntas como para poder alinear los dos mensajes. Muchas gracias, Martín. Gracias, Pau, Tiago también. Bueno, me presento, soy el CEO de HelloText y hoy les voy a proponer una mirada diferente y quizás una mirada nueva a lo que es la atribución y un poco lo que se ve en el escenario de las posibilidades de lo que se puede hacer hoy en día con AI y un poco el rumbo donde creemos que esto está yendo, ¿verdad? Para dar un poquito de contexto rápido, les cuento que HelloText es una plataforma donde ofrecemos agentes de inteligencia artificial para ayudar en las ventas, entendiendo cada producto y cada cliente en cada momento, ¿verdad? Los modelos clásicos de atribución que tenemos, es que, como comentaba Tiago, que tenemos el last click y también tenemos los modelos de atribución con Machine Learning. Ambos ofrecen problemas, o sea, nunca ninguno de los dos soluciona realmente el problema de atribución, ¿verdad? Por un lado, el last click no contabiliza bien en dónde va la atribución, pero también los modelos de Machine Learning eh, suenan bien, pero en la práctica no lo terminan siendo. Y eso es porque requieren, por un lado, de mucha información para que realmente sean útiles. Con e-commerce, incluso medianos, no llegan a tener la información estadística necesaria como para que tengan significancia. Y también requiere un nivel de análisis y de data science que en la práctica y en la realidad las empresas no lo tienen. Entonces, hoy en día con la AI la pregunta es, bueno, ¿cuál es la solución, verdad? Y justamente acá es donde entramos en un contexto y en un escenario nuevo de posibilidades, ¿verdad? Y acá un poco la tesis es, como ven, si los clics no reflejan realmente el ciclo de compras, cómo pasamos de medir clics a medir la intención real del cliente, ¿verdad? Y acá es donde se abren las posibilidades con la AI. El problema no es atribuir clics, podemos decir que es entender la intención del cliente, en el fondo. Si podemos entender la intención real del cliente, podemos definir mucho mejor la atribución, podemos definir los orígenes y podemos definir también las estrategias que tomamos con respecto a, a ese visitante, ¿verdad? Por ejemplo, el 74% abandona por falta de información. Eso es una señal de intención perdida, ¿verdad? Que normalmente no lo vemos de esta forma y no lo capturamos, simplemente vemos un usuario que se pierde, ¿verdad? El last click ignora preguntas, dudas, fricción, no incluye nada de eso, no sabemos realmente por qué es que eh, un canal no termina en una venta versus otro. Vemos solo los números finales, pero no entendemos el por qué. Y la intención ocurre antes del clic y antes del checkout también. Entonces, hoy en día con la inteligencia conversacional es posible a través de los agentes detectar las intenciones. Se puede hacer también a través de todas las señales que hay de datos en el e-commerce. Se puede tomar toda esta información y se puede comenzar a tomar, a detectar estas señales para tomar acciones más precisas y personalizadas. Entonces, ¿cuáles son las señales simples que predicen ventas, verdad? Esto es lo que quisiéramos saber. Podemos definir en estos tres círculos, por un lado, lo que es la intención. Y como hablábamos, toda la información que podemos recolectar del cliente, ya sean las preguntas que realiza a través de los canales conversacionales, las comparaciones de productos,
intereses que demuestra a través de navegación explícito y todo el historial, ¿verdad?, de actividad que podamos registrar del cliente. Por otro lado, tenemos cuáles son las fricciones, y esto podemos identificarlo, y la AI simplifica mucho este trabajo, que es cómo poder identificar dónde el usuario abandona exactamente en el flujo, dónde se traba. Y también podemos con inteligencia artificial aprovechar esa fricción a partir de la intención para recomendar, ¿verdad? Para tener un motor que a través de la inteligencia artificial pueda recomendar productos que despierten el interés real, pero no solo que sean relevantes para el usuario, sino que tengan que ver con los dos puntos anteriores, con la intención y con la fricción. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos obtener resultados con AI que no sean complejos, ¿verdad? Creo que una de las cosas que nos ofrece la AI y que creo que todos los comercios buscamos es que nos ayude a simplificar los esfuerzos de marketing, que no nos agreguen más procesos o más complejidades de las que ya tenemos y cómo podemos aprovechar esto para que en lo posible haga el trabajo por nosotros lo más que se pueda. Y acá es donde vemos un concepto que también comienza a aparecer en el mundo de la AI, que es lo que nosotros le decimos playbooks. Y es el poder utilizar agentes especializados en simplificar estas tareas, ¿verdad? Pueden estos agentes leer toda esta información que hablamos, conversacional del e-commerce, y pueden activar señales y pueden generar directamente la comunicación personalizada con el cliente. Entonces, de esta forma se simplifica todo el esfuerzo de, de comunicación y se pasa directamente desde el inicio, desde la intención del cliente, hasta la promoción o la reactivación final para acelerar y aumentar el proceso de compra, ¿verdad? Entonces, en tres pasos, en general, esto cómo funciona, esto es un ejemplo de cómo funciona la plataforma nuestra, pero esto es un ejemplo en general de cómo funcionaría en cualquier sistema similar. Por un lado, es poder conectar y tener la mayor cantidad de información posible para alimentar la inteligencia artificial. Por otro lado, poder activar estos playbooks que, como les muestro acá, pueden ser asesores de venta, recuperadores de carrito, pueden ser de venta cruzada, pueden haber muchas opciones. Y luego automatizar la atribución, ¿verdad? Como decimos, basado en la intención. Estos son ejemplos de playbooks que pueden haber en un e-commerce. Un e-commerce típico puede cubrir más de 30 casos diferentes. Y como les comento, estos son agentes que pueden actuar en base a la intención del usuario. Al tener un mejor contexto ahora, pueden aprovechar todas estas señales para comunicar mejor. De la manera que lo vemos y cómo vemos la tendencia de la inteligencia artificial aplicado a atribución y aplicado a venta y comunicación, es que es simpleza, ¿verdad? Creo que eso es fundamental eh, estar al pendiente de los cambios que están habiendo en la industria, que son muy rápidos, y al mismo tiempo también crear ese cambio. Creo que va en todos nosotros en generar ese futuro que queremos ver, y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es la visión que tenemos con esto? Y creo que es a lo que deberíamos apuntar, es a eso, es simplemente a activar playbooks, que se encarguen ellos de leer las señales, que se encarguen ellos de generar las comunicaciones y que de esa forma podamos mejorar lo que es la atribución y la venta también. Así que bueno, les agradezco el espacio y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Martín, por acercarnos a esta presentación. La verdad es que sin duda temas y datos muy interesantes. Y ahora para poder, pues, un poco llevar a la acción más esta información que nos acaban de dar. Me gustaría hacerles un par de preguntas en específico. Si bien sé que algunas las tocaron en su presentación, pero realmente lo que nos gustaría es llevarnos más como accionables, más como respuestas puntuales a algunas dudas que existen por ahí que nosotros como AMBO a veces nos acercan. Entonces,
Empezando contigo, Tiago, me gustaría que me dijeras realmente que lo tocaste en algunas de los comentarios que dijiste durante tu presentación, pero específicamente nos gustaría que brevemente nos explicaras cómo crees realmente que hoy en día los modelos tradicionales de atribución, como last click, first click, etcétera, ya no funcionan o cómo sí realmente deberían de funcionar. Y aunado a esta misma pregunta, ¿cuál es el mayor error que hoy en día estamos cometiendo las empresas al querer medir estos esfuerzos de adquisición puntualmente? Bueno, Pau, es una excelente pregunta. Para mí es como hablamos, ¿no? Si miramos el lapso histórico, en noviembre de 2022, con la llegada de la IA generativa, lo que siempre digo es que mientras mucha gente se quedó mirando lo que era el modelo GPT, el modelo fundacional, la revolución no es el modelo fundacional, la revolución es la interfaz, es el chat, lo que está haciendo con que las interfaces digitales sean cada vez más conversacionales. Y todo el modelo de atribución, tal como está dirigido para el modelo de ads que hicimos para los activos digitales que tuvimos hasta este momento. Están pensando para generar tráfico para un sitio, están pensados para generar tráfico para una acción que va a conseguir en una app. Cuando tenés un activo conversacional en que el usuario no tuvo que hacer la descarga de una app, no tuvo que hacer un registro, no tuvo que entender cómo interactúa con tu marca, sino que miró un aviso y empieza a conversar, los señales que está generando estas interacciones son totalmente distintos de todo lo que vimos antes. Y si en un mundo en que vas a Google hoy y te cuento una anécdota personal, yo me mudé a México en enero. Cuando me cantan en mi cumpleaños las mañanitas, yo no tenía idea de lo que pasaba. Yo había vivido en Argentina, que lo cumpla feliz, o en Brasil, pero ¿qué son las mañanitas? Y le tuve que buscar. Y antes del chat GPT, yo vería 10 links en Google con la explicación de lo que son las mañanitas, que yo tendría que scrollear porque ningún texto estaba hecho para mí. Hoy le pregunto, el AI Mode me contesta solamente lo que pregunté. Yo no tuve que salir de la interfaz y buscar nada. Y lo que estamos haciendo es educar al consumidor que a través de un modelo conversacional él encuentra su outcome mucho más rápido. Y esto muda la manera como distribuimos contenidos, cómo interactuamos con el consumidor y qué tipo de datos estas interacciones generan. Entonces, para mí el principal error es ignorar que hoy por hoy tenemos un nuevo activo digital que tenemos que considerar para cualquier compañía, sea retailing, sea de cualquier industria, que es el activo digital conversacional. Eso cambia la lógica en que interactuamos en el mercado. Y él no mata, no reemplaza lo que hubo antes. Pero es un complemento que tiene que estar siendo una parte core de la estrategia digital de compañía al momento actual. En LATAM, tenemos ya la característica, uno, de adoptar business messaging de manera absurda. Tenemos una plataforma que cross geográfica, que es el WhatsApp, y somos animales conversacionales los latinos, no es acción. Tomemos el valor de esto. Muchísimas gracias, Tiago. Totalmente de acuerdo contigo y aquí obviamente lo que dices, ¿no? O sea, siendo mucho más customer centric, cómo les podemos dar como un resultado mucho más rápido, pero sobre todo dijiste algo que rescato, realmente cómo podemos dar resultados personalizados que está buscando el usuario como tal y no un sinfín de resultados, ¿no? Y algo Ujú. importante aquí es como, a ver, solo en 2024-2025 con más de casi 70.2 millones de personas que adquieren algún producto o servicio en el canal digital, es un mundo infinito, ¿no? Y podemos ahí personalizarlo tanto como queramos. Entonces, rescato mucho tu respuesta y totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que estar muy enfocados en realmente cuál es la respuesta que le queremos dar y con eso realmente cómo lo podemos llevar a una atribución como mucho más fiable y que realmente nos funcione. Y Martín, voy a pasar contigo. Lo tocaste en algunas, me parece que al inicio de tu presentación hablabas de este tema de cómo los clics realmente están reflejando hoy el ciclo de compra. Me gustaría que si pudiéramos ahondar un poco más en realmente cómo estás pasando de medir clics a realmente medir la intención real, no solo el clic, pero cuál es la intención real y cómo eso nos lleva a entender la intención per se, ¿no? Si nos pudieras contar un poco más cómo lo ven ustedes desde HelloText.
Claro, a ver, el tema de contar únicamente, los clics son importantes, por supuesto. Parte de la idea del nombre es tener un nombre para la charla de hoy que sea provocativo y que capture la atención. Los clics son importantes y nunca van a dejar de contabilizar, de tener importancia. Pero los clics por sí mismos no cuentan toda la historia. Los clics muchas veces no revelan, como les decía, la intención real de la persona, la razón por la que la persona abandona la compra. Y eso es, la mayoría de las clics no terminan en compra. Entonces ahí hay un potencial de información que difícilmente tenemos data para saber qué hacer después, para saber atribuir bien. Es difícil, sin conocer la intención del usuario, entender exactamente por qué un canal funciona mejor o peor que otro. Entonces, tanto para usar un método de atribución u otro, sin saber la intención, se hace más difícil. Eso por un lado. Por otro lado, también, como decía Tiago, la AI abre y la AI conversacional abre un camino nuevo de posibilidades y también de interacciones. Por ejemplo, en el caso de los canales de WhatsApp o web chat, algo que vemos mucho en los e-commerce es que los agentes se encargan de la asesoría, de la venta, pero muchas veces, y no siempre terminan los agentes cerrando la venta. Muchas veces hay muchas empresas que tienen equipos de ventas que lo siguen teniendo y que conviven con la AI, que por ejemplo la AI comienza la venta, si puede, si es una recomendación simple, quizás la termina, pero a veces si es algo más consultivo, más complejo, requiere escalarlo al vendedor. Entonces ahí, por ejemplo, entra la pregunta de cómo se maneja la atribución en ese caso. ¿A quién se le atribuye la venta? Si se le atribuye la venta al vendedor o a la inteligencia artificial, quién participó eh, más en ese proceso, cuál fue la intención del usuario para entender también cuál fue la asesoría que tuvo y la respuesta también que le dio. Y todo este sentimiento, tanto del vendedor como del cliente, es importante poder procesarlo de una manera distinta a como se veía antes para poder manejar la atribución, para entender mejor los canales. Y además, creo que, y por eso un poco la presentación la llevaba hacia ese lado, porque creo que lo importante no es solo la atribución, sino la atribución y asociado a la venta, ¿verdad? Si sabemos que los promedios de compra son 3-4%, hay más de un 90 y algo por ciento que normalmente se pierde, y creo que la posibilidad de utilizar la AI para poder aumentar ese porcentaje es donde está la posibilidad de no solo tener la atribución exacta, pero terminar logrando lo que creo que los comercios quieren, que es en definitiva vender más. Totalmente de acuerdo, Martín. Creo que ahí está el punto lo que decías, ¿no? No es que no importe el clic, pero realmente como si pasamos a una medición real, que esto nos convierte en un entendimiento como mucho más completo. Y bueno, me encantaría tener más tiempo para ahondar en el tema. Sabemos que este tema es súper interesante. A mí la verdad me fascina y pudiéramos estar aquí otras 2 horas hablando de esto, pero tenemos que ir cerrando. Tenemos ya otro panel en este momento que está esperando como para poderlo llevar. Entonces me gustaría como tal cerrar y que nos lleváramos como tres takeaways para la audiencia, que realmente es nos quedamos con esto, ¿no? Cómo no estamos solo midiendo modelos tradicionales de distribución, pero sino también cómo estamos hoy desafiando múltiples touch points, múltiples, infinitos touch points que tenemos hoy en el Customer Journey, cómo pasamos de no solo medir, sino realmente entender la intención real de nuestro cliente, y creo que con eso nos llevamos un muy buen el panel. Y obviamente nuevamente agradecerles muchísimo. Tiago, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y Martín, felices de que pudieras también compartir con nosotros panel. Les agradezco nuevamente muchísimo a los dos y todavía nos falta otro panel más antes de cerrar el fórum de hoy. Muchísimas gracias a ambos.